¿Cuál fue el boxeador más duro con el que usted peleó? Porque con el Gato iba mal usted, sí, pero ¿quién fue el más duro de los peleadores que usted enfrentó? Con los peleadores más rápidos fue Ultiminio Ramos. Ah, Ultiminio. Ultiminio Ramos, peleé con Ultiminio Ramos. Y ¿sabes otro también que peleé? El relámpago del panameño. Antonio Amaya, un peleador bueno. Peleamos en Monterrey. Es la pelea que gané más dinero ahí en esa época. Pero como él había noqueado a Mario Díaz, había noqueado a bastante peleador. ¿Cómo se llama? Me dieron, en esa época creo, no me acuerdo, creo como 100 o 100,000 pesos. Ajá. O 50, no me acuerdo. Sí, era mucho dinero que me dieron. Sí. Y peleé con él y duro a Antonio Amaya. Lo noqueé pero rápido, rapidísimo. ¿Cuál es así su primer recuerdo de un gimnasio? ¿Usted era niño y jugaba en las calles o qué hacía? No, había un señor ahí que tenía a su hijo y ese llevó unos guantes y ahí empezaba, su hijo le pegaba a todos los chamacos ahí, pues tenía práctica y llegaron ahí con mis tíos, porque mi papá se murió, mi mamá se volvió a casar, yo creo que mi abuelita, pero tenían mis tíos, 2 tíos, y ahora peleen con todos sus hijos, y a todos les ganaba aquel chamaco. Y dijeron, no, le quitaba de mi rodada a ver chamaquita así. Le digo, pues yo, ¿por qué ahora me pongo conmigo? Pero tú, ¿por qué? No, pues yo me lo voy a poner contigo. Órale, pues, su papá le dijo, pero para la otra vez, porque ya se la puso ahorita, órale, pues. Cuando sea luna llena, como no había luz ni nada, nos poníamos así en la noche, en la tarde, con la luna, a poner unos guantes. Y me lo puse con él. Y pues yo tenía un costal ahí, lo llenaba con trapo, un costal de maíz, que las hojas las ponen ahí, un costal y lo llené de trapo y me puse en una mano como venda, ahí. Y después me puse con él. Le di una tunda al chamaco y yo no sabía nada y de ahí me empezó Pero también después el boxeo me gustó mucho, ¿sabes por qué? Porque como ya le platiqué que las chamacas no bailaban conmigo, pues como estaba amolado, pobre, humilde, no, y feíto, negrito y feíto. No toda la gente es negra de Acapulco, de Guerrero, hay gente que es blanca, pero yo, mira, mi familia es morenita. Y pues siempre era moreno yo, entonces, y no, pues automáticamente voy a entrenar yo con... Pero las chamacas no bailaban con usted. No bailaban conmigo, no querían bailar porque no quería, es que negrito, feo y pobre, pues ¿quién iba a bailar conmigo? Y ahí iba un chamaco rico que tenía vaca, ganado y todo, y no, pues iban con ellos. Y yo, un día, en mi época, el cine iba una vez al año, o 2 veces al año quizás, y fui a una boda, bailando y nadie bailaba conmigo. Y después me fui llorando para mi casa. Dios mío, ¿por qué me hiciste así? Negro, feo, pobre. ¿Por qué, Dios mío? Le estaba protestando a Dios. Y yo antes con mi abuelito, con mis tíos, íbamos a matar venado, conejo, armadillo con escopeta. Y yo ya sabía tirar escopeta. Y iba con ellos y decía, pues yo sabía. Y iba ahí tenía la escopeta de mi tío. Y llegué del baile llorando. ¿Por qué, Dios mío? Protestándole a Dios. Dios mío, ¿por qué me hice tan feo, negro, pobre? Me voy a matar. Y agarro la escopeta. Me voy a matar en la cabeza, para acá en la cara. ¿Para qué? Pero digo, ya me iba a jalar el gatillo cuando me acordé. Digo, cuando esté así en la caja, voy a estar la cara muy toda destrozada. No, me voy a poner aquí en el corazón. Me cambia la escopeta para acá, para el corazón. Y cuando de repente oigo la música, un micrófono, con una bocina, decían los del cine. Vengan a ver la película, una gran película. La película
del Chango Casanova. Vengan a ver al campeón sin corona. Rodolfo González, no, ¿cómo se llama? No, el campeón sin corona. Vengan a verlo. Hijo, película buena y de boxeo. Puse la escopeta. Regresando me mato. Le puse la escopeta y voy a ver la película. Yo cargaba mis 6 pesos aquí en la bolsa. Costaba $1 el cine y la Coca-Cola creo valía como 50 centavos. Tenía para tomar Coca-Cola y todas las cosas. Me fui al cine y vi la película del campeón sin corona. Aquella época, hijo, me gustó. Ya se me olvidó matarlo. y ya después empezó la cosa del boxeo. Mi hermano peleaba, mi hermano, peleaba en Puerto Marqués. Ajá. Hasta hicieron un ring allá y fue a pelear mi hermano y yo lo fui con él. Le dieron una tunda a mi hermano Isaac, dijo, papá, hijo, yo me dio coraje. Le dije, oye, ¿por qué no dentro de 15 días peleo con ese muchacho? Órale, sí, ¿quién tú eres? El hermano de Isaac. Sí, soy Rubén. Órale, pues. Pero como pasó esa cosa de que ya había pasado que me iba a matar yo y no me maté por el chango, por la película El Chango Casanova. No, pues ¿cómo me pongo? Rubén, Guillén, no. O no, pues si no me maté por el Chango Casanova, ya se voy a poner Chango yo. Rubén, el Chango Guillén. No, pero aquel es Rodolfo Chango Casanova. Voy a buscar otro apellido. Que me acuerdo que mi papá se llamaba Guillén Carmona. Mi abuelita, la que me crió, se llamaba Aniceta Carmona. No, pues, Rubén Chango Carmona. Sí. Y me puse Chango Carmona. Y pum, fui a la pelear allá a Puerto Marqués. Y le di una paliza a aquel de coraje de mi hermano. Yo no tomaba, no fumaba, no, nada. Y de ahí empecé el boxeo. Y me decían... ¿Su hermano era más grande que usted? ¿Su hermano era más grande que usted? Era mayor que yo, sí. Y ahí empecé, pues, me fui a pelear a Plan de los Amates. Y ahí me hice ídolo. Hice como unas 20 peleas ahí, y ni una perdida, todas ganadas. Y luego el papá de Jorge Campos, ¿sabes qué era el futbolista Jorge Campos? El portero. Era rico de todo, el papá era rico, tenía mucho ganado, mucha huerta, mucho terreno. Y ese le iba siempre, porque había otro señor que hacía peleas, y yo ahí peleaba yo, y hice como unas 20 peleas, y siempre el papá de Jorge Campos le iba al otro al enemigo mío, y el Macero, otro señor rico también de ahí, se le iba a mí. Ajá. Y siempre le ganaba yo. Y dice, no, ahora voy a hacer el papá de Jorge Campos, voy a hacer un ring y voy a hacer un gimnasio, bueno, para que vayan a las peleas. Y ahora, anunció a todos, me dijo, vas a pelear el sábado. Ok, sí, ¿cómo no? También te voy a tener uno de Acapulco, órale, pues. ¿Sabe a quién me llevó? Al campeón de los guantes, del campeón del estado de Guerrero, el Pajarito Galeana. Con música y con portavoz así, con una camioneta anunciando en La Poza, en Plan de los Amates, en las Lomas de Chapultepec. Vengan a ver para el sábado el campeón del estado de Guerrero, Pajarito Galeana, contra el Chango Asao, pues así me decían, Chango Asao Carmona, por los negritos pues me decían Asao. Y peleamos, apostaron bastante dinero. ¿Y sabe qué pasó? Íbamos porque no se hizo que era por el campeonato. Nomás él era campeón, pero pues no era por el campeonato, porque íbamos a 10 rounds, ¿entiendes? Y estábamos así, y de repente lo agarro, izquierdazo aquí. Pero como estaba a la orilla en la esquina de la cuerda, lo agarro, se salió del ring. Allá no como aquí, que allá tienen las cuerdas hacia amarrar, no, estaban nomás las cuerdas de las puras esquinas, las cuerdas. Y ¡pum!, lo saqué del ring y lo esperaron a que se arreglara él y lo subieron. ¿Sí pelea? No, ya no peleo, ya no. ¿Pero por qué? Si estás bien, no peleo. No quiso pelear y ya pues nos subieron a los dos al ring, ahí está, a ver, para dar el veredicto. Y yo gané, pues lo saqué. El vencedor de esta pelea
por decisión, no sé, técnica, no sé qué, el pajarito Galeana, fíjate, todavía le dieron el ring porque lo había sacado del ring. Y entonces me enojé, le dije al papá de Jorge Campos, ¿sabe qué? Va a ser la última vez que voy a pelear, ¿pero por qué? No, ¿cómo que me dice? Oye, yo gané, lo saqué, no, pero es que lo tiraste, eso no debe ser, no debe sacarlo del ring. Digo, pero ¿ese qué es? ¿Yo qué culpa tengo? Y ya no jamás vuelvo contigo. Y me fui para Acapulco. Ajá. Le dije a un entrenador, a Mellín, le dije, un entrenador que está de buen entrenador, le dije, Mellín, quiero hablar contigo. Vente, Carmona, ya sé que sacaste el ring al pajarito Galeano, campeón de aquí de Estado de Guerrero, y que se la dieron a él. Y no, pues eso no debe ser posible, pero sí ya me platicaron. Digo, ¿sabes qué? Quiero entrenar contigo. Sí, vente, hermano, eso es lo que quiero. No, pero es que no quiero engañarte. Yo quiero decirte la verdad. A ver, dime. Yo quiero hacer 2 peleas para sacar para el pasaje, para irme para México, porque ya tengo un primo hermano y ya está ahí. Quiero entrenar en México. Entrena aquí y ya te voy a dar pelea. No, yo quiero irme para allá. 2 peleas quiero hacer. Órale, pues. Peleé 2 peleas ahí en Acapulco. Ya no fui a Acapulco. A 6 rounds. No quiero rápido. Me fui para Acapulco. Me fui para México, perdón, y allá estoy entrenando. Y de ahí empecé a pelear, y ahí así se ha hecho mi vida. Ajá. Y después... Oiga, pero déjeme hacer una pregunta de antes. ¿Usted no fue amateur? No, yo ¿no? Empecé a ganar, pobrecito, empecé a... Sí. Allá el que le pagaban a uno no fue amateur, nada, pero hice bastante pelea ahí, cantidad, sí, así, y así fue mi vida. Sí. Y después me fui para México, empecé a pelear, empecé a ganar, a pelear y a ganar. ¿Se acuerda las arenas donde peleó en México? No sé si peleó en la Arena Coliseo. Guadalajara, peleé en México, en la Arena Coliseo, en la Arena México, donde quiera peleé. Primero en la Coliseo, después en la México, en los sábados. Él era lo mejor, lo más grande. No, pues en la Coliseo ya no entraba la gente. Ajá. Y gracias a Dios la gente me seguía. Sí. Gracias a Dios, porque mi deporte, en esa época yo tenía mucha hambre, muchas ganas de hacer algo. Y gracias a Dios lo logré, porque después, ya que empecé a hacer mi casa, porque antes tenía una casita de palo, así, empecé allá, no había en esa época, no había casa de concreto, así, de colado y todo. Le eché el colado y toda la cosa, y le eché bien, quedó mi casita. Y luego me compré un carrito. Puta, ahí nadie tenía casa de concreto, nadie tenía auto, y yo fui el primero que vi mi coche. Ahí se le llama coche, al carro, al auto. Sí. Y no, hombre, y bendecí la casa, bendecí mi casita y el carro. Ajá. Y fui a invitar a los muchachos. Y bueno, voy caminando, ya estaba yo en México, ya tenía dinero ya. Y estaban los muchachos jugando, platicando. Y, hola, ¿cómo están? Hola, ¿qué cuentan? Y vi como que porque no querían platicar conmigo, no querían hablar conmigo. Y bueno, ¿por qué? En Guerrero así es. Oye, ¿por qué tengo sarna o peste? ¿Por qué? ¿Qué? Ya no me hablan, ya no me... ¿Qué tengo? ¿Qué peste o qué? Sarna. Ya ves que luego dice uno, oye, te voy a decir, mira, Carmen, es que mira que pues todos aquí hablamos que pues tú como ya eres tal en la televisión, estuvimos en la televisión y tienes, mira la casa que tienes, mira el auto, nadie tiene auto aquí. ¿Y qué? Yo soy el mismo, mira, yo vine aquí al hotel para el sábado, voy a inaugurar, era como un lunes, algo así, o martes. El sábado voy a inaugurar la casa, voy a traer la música, voy a dar comida para toda la inauguración. Quiero invitarlos a todos. ¿A quiénes me voy a invitar? ¿A todos? No. Nomás los ricos, no, qué rico, ni qué la jodida. Yo invité a todos son mis amigos. Nomás esto vine a decir, ya ves, yo le dije que Carmona era el mismo, el güey es el mismo, no ha cambiado para nada. Y así pues mi vida así fue, bueno, y después me fui para ahí, bueno, estaba en México, y de ahí nos íbamos a bailar, cuando peleaba, no tomaba yo, nos íbamos a bailar, y la chava que aprendí a bailar rock and roll, y después hasta me hacían ruedas los chilangos ahí, y me encantó mucho bailar. Esa es mi vida, fue mi vida, sí.
¿Y esa era la música que más le gustaba? El rock and roll. ¿Sí? El rock and roll. Tan, 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 ahí está. Fue vida bonita. Yo me divertí mucho. Después conocí a mi güerita y fue lo máximo. ¿Quiénes fueron sus entrenadores y sus managers? Mi entrenador fue uno de los mejores de México. Le decían el campeón, el formador de campeones. Te digo, hizo al Ratón Macías, hizo a Toluco López, de los grandes ídolos de allá, al lado de los guerreros. A mí también, nadie había sido campeón mundial más que a mí. Pero tranza, hijo de Dios, tranza hasta el 80, por Dios que sí. Mira, a mí, esto por eso me retiré del boxeo, a mí, ¿sabes qué hizo? Yo gané el campeonato mundial el 15 de septiembre de 1972. Ajá. Para pelear por el campeonato mundial eran a 15 rounds. Yo tuve 3 meses concentrado en una hacienda, corriendo, entrenando, 3 meses para pelear por 15 rounds. Noqueé a Mando Ramos, hasta lo mandé al hospital, peleando el 15 de septiembre. Tuve 10 días en el hospital con Mando Ramos porque fue un helicóptero, no sé qué fue, a sacarlo de ahí del ring, de la arena. Estaba la pelea, sí. De la arena. La llevaron al hospital, la llevaron y dice, pero señor Pepe, no hay que irnos, vamos a quedarnos aquí hasta que salga. Él, sí, ok, está bien. Al 10 días, estuvo a los 10 días, ya salió bien del hospital. Ajá. Y ya nos fuimos de aquí, de California, nos fuimos para México. Ajá. Y pues, tranquilo vimos allá. Pero después, espérate, pero después, dice que, luego me dijeron, me mandaron a hablar de México, que fuera, pero allá para Guerrero, porque como era el primer campeón mundial que tenía Guerrero, me iban a ser hijo predilecto del estado de Guerrero, que fuera. No, pues me fui y le dije al señor Pepe Hernández, señor Pepe Hernández, no hay pelea ahorita, porque voy me dije porque me iban a ser mi hijo predilecto del estado de Guerrero, el gobernador Noguera Otero, dice, vete 20 días, después de esos 20 días vamos a estar concentrados 3 meses para que pelees y después tu peleas. Alright, así que a comer, ya sabes que me gustaba comer, marranitos chiquitos, tiernitos así, marranitos tiernos. Y a comer, mataban los marranos y comía yo, no, a comer, porque sabía que 3 meses iba a estar. El 1 de noviembre llegó Pepe Hernández. Carmona, ya vine por ti. Yo ya estaba arreglando mis cosas porque ya estaba irme para irme de mi pueblo, de la Poza de Guerrero, a México. Mire, ya estoy arreglando, ya me voy a ir. No, pero es que ya vas a pelear. Sí, ya quedamos que dentro de 3 meses. No, vas a pelear dentro de 19 días. Ay, ¿cómo? Yo decía que era broma. ¿Cómo crees que voy a pelear hoy? 19 días, si es a 15 rounds, Yo con una panzota grave de tanto que había comido, pues yo decía que hasta 3 meses iba a entrenar. No, ya está la pelea para el 20 de noviembre. ¿Cómo? Sí, va a pelear con el Gato González para el 20 de noviembre. Oye, si ese día 1 de noviembre, fueron a traerme el 1 de noviembre y yo peleé el 20 de noviembre, fíjate. ¿Cómo es posible? Digo, no, señor Pepe, sí vas a pelear. Nos fuimos, yo digo, no, pues vamos a ver allá. Y peleé el 20 de noviembre sin condición, y luego para acabar de molar, ¿sabes qué me hicieron? Llevaron a una persona, porque todavía, de tanto que le había pegado, me dolían la mano, ¿ves? Y dice, te vamos a llevar a una persona que de un masajista. Ok, ¿sabes qué me hicieron? El masajista me amoló en mi dedo, mira cómo quedó este dedo, mira, fíjate. Mira, me agarró aquí, y crash, con las 2 manos, así. Pero primero me hizo mira cómo está mi dedo, mira, este aquí. Y así peleé, entonces me llevaron a esta persona para que no, hombre, me dolió bastante esas cosas que me hizo. Y me lo amoló mi dedo, y así peleé todavía. ¡Qué bárbaro! Así peleé con el Gato González. Y le aguanté 12 rounds. No, ya no peleo. Le dije, qué chido. Como que ya sabía que iba a perder. Sí. Sí. No, mi vida fue un desastre. Entonces fue como esa pelea cuando Durán ya no quiso pelear con
con Leonard, ¿se acuerda? Que Roberto Durán ya no me acuerdo en qué round sí, dijo, ya, no, ¿sabe qué? Ya no. No, ya no peleé yo. Sí. Así más o menos Machete, pasó con usted. a los 10, 11, 12 rounds, no, como quiera voy a perder, que como quiera no me voy a ganar, no me lo van a dar. Ajá. Mi mano no podía pegar así, tanto que me gustaba el golpe, el ópera ahí, aquí abajo y arriba, lo que es narices. Pero ya no, desde que la mano no. Sí. Ya nos había dicho usted que era Ya bueno el 12 ya golpeando abajo. Abajo, era mi golpe bueno, abajo. De allí los cansaba. Pero pues con esta mano lastimada, esto que me había lastimado, le dije, hijo, Ajá, sí. no, tantas cosas que pasó en mi vida. Sí. Oiga, usted peleó, usted conocía al Gato González y a Amando Ramos, ¿los conocía antes de la pelea? ¿Eran amigos o no? No, no éramos amigos. No, o sea que antes una persona que era campeón mundial, no, pues ya era una cosa exagerada, no le hablaba a nadie, ya no, ¿entiendes? Era muy, no se conocían. ¿Y usted, pero en toda su carrera, peleó contra algún amigo? ¿O alguien que conociera? Pues ya no recuerdo. La pelea que viste ayer. ¿Cómo? La pelea que nos estabas obligando a ver ayer. ¿Obligado? ¿Con quién? Con Ramos, ¿no? ¿Quieres? ¿Con Mando Ramos? ¿Con Mando Ramos? No, el otro. Soto. ¿Con quién? ¿Con Soto? Ah, mi compadrito, Fermín Soto. Sí. El único. Era mi compadre, Fermín Soto. Ajá. Ahí sale en la televisión la pelea con mi compadre. Me decía mi compadre, ya la última vez, ya habíamos peleado la primera vez, lo había noqueado. Y la segunda ya era yo campeón nacional. La primera vez le había noqueado. La segunda dice, compadre, estábamos ahí hablando, si iba a pelear conmigo, era el número 1, ya le había ganado a todo, porque tenía un pegue, el Fermín Soto pegaba, sale en la televisión. Y le dije, dice mi compadre, quiero pedirle un favor, dime compadre, ya sabe lo que quiera, es mi compadre, voy a pelear contigo, y quiero que para el sábado, quiero que me hagas un favor, compadre, dime lo que tú quieras, compadre, quiero llegar a Sinaloa. Llegó el Fermín Soto, campeón, no sé, de campeón. No, pues sí, compadre, qué bueno. Compadre, déjate ganar, compadre. Compadre, ay, compadre, te voy a ayudar, compadre. Pero pues gáname, no, déjate ganar. Así eso pasó, déjate ganar. No, compadre, no. El campeón nacional te me que me lo quite, no. Gánamelo tú. Compadre, no sea así. No, pues nos enojamos con él. Se fue enojado. Y no. Era yo campeón, le gané al final. Ajá. Y peleé, ahí sale en la televisión. Anoche estuve viendo a Fermín Soto ahí. Me lo puso mi nieto. Oiga, ¿y qué se siente cuando está peleando con un amigo y con un compadre? Pues ya estás en el ring, es una pelea, eres deportista. No se siente nada. Ajá. No se siente nada. No es de que le voy a pegar más despacito porque no, es mi compadre. Pues él me pega. Él tiene una pegada marcada. Pega muy fuerte. Pero pues yo era más rápido, yo tenía... El boxeo bonito. A mí me gustó, me dio tantas cosas el boxeo. Sí. El golpeo abajo también les quita la fuerza. No, lo cansa. Ajá. Lo cansa la boca, el estómago, ¡pum! Aquí. Ajá. Y bueno, aquí es para noquear, ¡pam! En el hígado y automáticamente caes. Te caes aquí en el hígado. Sí. Pero aquí en el boca no te caes, pero ya no aguanta uno, no sé por qué es tan cansa aquí. Sí. Oiga, y usted es de la época de los 15 rounds. De los 15 rounds, sí. Era muy difícil, ¿no? Llegar, o sea, pues te digo que tenía que entrenar 3 meses, entrenar 3 meses. La primera pelea, entrené 3 meses y luego nos fuimos a pelear. Ajá. Luego nos concentramos aquí en Los Ángeles 3 meses entrenar, y luego nos venimos. Y cuando peleé, porque ya era campeón mundial, a los 19 días me dieron para pelear por 15 rounds, ¿cómo crees? Ya estaba todo arreglado. Sí. No, hombre, qué bárbaro. Sí. Entonces, porque ahora pelean a 12. A 12, sí. Pero son esos últimos 3 rounds, el 13, 14 y 15, son muy peligrosos. Sí. Ahí es cuando se lastiman. Ahí se lastiman, sí, ya está uno ya. Entonces, cansado. Mucha gente estaba en contra de que fueran las peleas a 12.
¿Que se fuera a 15? Sí, no, querían regresarlas a No, 15. no, yo tuve bastante tiempo en eso y es que yo creo para mí fue una cosa divina, una buena a 12 raos, porque 15 raos es matarse. Sí. Por Dios que sí, es demasiado. Y luego... 12 está bien, normal. Ajá. Y tenían que dar el peso el día de la pelea. El día de la pelea, sí. Entonces, las dietas eran... Tremendas. Sí. Yo no sé si a usted le tocó tener que bajar de peso el día de la pelea. Hombre, cuando peleé con Mando Ramos, con el Gato González, que tenía 19 días, fueron el día 1 de noviembre, yo iba a pelear el 20 de noviembre, ¿te imaginas? ¿Sabes qué me hacía el Pepe Hernández, que ya murió, pero pues fue muy malo, fue muy mala onda? Me daba purga cada tercer día, aceite de resino me daba de tomar cada tercer día, ¿te imaginas? Sí. Para que bajara yo todo eso. ¿Qué? Y todavía le aguanté los cerrados. No, hombre, no. No, qué bárbaro, es inhumano. Es inhumano, tener porque que muchas aguantar cosas. y vivir Sí. eso. Sí, no. Pero pues, así es la vida. Sí. Y- Pero gracias al boxeo, yo tuve tantas cosas bonitas que nunca pensé, como a mi güerita, a mi esposa. Cuando lo conocí, que una cosa tan preciosa, mi güerita, mi primera hija, ¿ya? Pues qué bueno que todavía siente Yo así. negrito y feo. ¿No? Qué, Gracias por recordarme. qué bueno que todavía siente así, es que tiene esos sentimientos por su esposa. Sí, no, es la cosa más bonita que he tenido. Sí. Por Dios. Oiga, y en el ambiente, en el gimnasio, ¿cómo era? Antes era, sobre todo en el DF, en México, era mucho de barrios. Los de Tepito, los de La Bondojo, los de aquí, sí. los de allá. Sí, sí. Era unos contra otros, había Sí, competencias. sí. ¿Usted entrenó en el DF o siempre entrenó? Yo allí me hice en el DF, Ajá. allí en México, allí me hice de boxeador, en la Colonia Vallejo, ahí vivía, y Ajá. iba al Jordán, ahí era el gimnasio donde yo entrenaba. Uno de los clásicos. El de los el grandes, Jordán. de los clásicos, el Jordán, ahí iban todos, Sí, ahí entrenamos con todos. ajá, Esparreada, bonita. sí. Nomás Oye, que la cosa que me ayudaba a mí bastante era que yo no tomaba, no fumaba. Gracias a Dios, yo ya después de viejo, pues ya me queda que me cuido. sí. ¿Y qué otros de los así que se hicieron famosos entrenaron ahí con usted en el Jordán? No sé si estaba el Púas o... El Púas Oh. estaba arriba, pero el Púas fue después más joven que yo. Ajá, El Púas, uno de los más grandes boxeadores que yo he visto. Sí. Una pegada que era bueno el sí, Púas. sí. Oiga, y Kid Azteca, usted conoció a Kid Azteca. Sí, lo alcancé a conocer aquí Azteca, otro peleador tremendo. Todo esto, hombre, Dios. Ajá. A Casanova también lo alcancé a ver. Era lo que le iba a preguntar, sí, si con fíjate, y por eso me hice ahí. Sí. Bueno, pero ya antes ya conocía, que yo ya me había hecho su nombre, Ajá. Chango Casanova. ¿Y usted le contó esa historia al Chango Carmona? Sí, al Chango Casanova. Casanova, perdón. Chango Casanova. Ya me hice bolas. ¿Usted le contó la historia a Casanova? Sí. El Chango, pues ya le dije por qué me había hecho por honor a él, que de su película, El campeón sin corona. Ajá, sí. Y él decían que así con lo bueno que era, cuando salía de México perdía. Todas las peleas en México ganaba, pero sí, salía de sí. México y Ajá, perdía. sí. Algo En la emocional. mente tenía o no sé, pero sí, me acuerdo de esta. Ajá. Estas cuestiones mentales. Es mental. ¿Y afecta eso mucho a un boxeador? Pues no, porque tú sabes que si vas bien preparado, tienes la confianza, tienes la mente que vas a ganarle porque tienes buena condición. Ajá. Si se van a los 10 rounds, tú tienes buena condición. Si se van al pegue, pues tienes para esquivarlo y toda la cosa. Sí. Es bonito el boxeo. Ajá. A ver, ¿qué sintió cuando le pusieron el cinturón de campeón mundial? Híjole, qué bonito, oye, una cosa. Empecé con primero
campeón nacional en 1968, campeón de México, de todo México. Qué bonito el cinturón, el campeón nacional. Después, en 1968, en 1970, era campeón nacional y me coroné campeón de Norteamérica y campeón aquí de California. Ya 2 cinturones. En el 1972, 3 cinturones, campeón nacional, campeón de Norteamérica y campeón mundial. 3, híjole, Sí. qué bonito. Y con muchos peleadores buenos. Sí. Utimino Ramos, la confianza más al güey, porque, perdón, bueno, sí, es verdad. Sí. Porque me confié yo, Ajá. porque como ya estaba un poco cansado, Sí. y yo estaba joven, y ¡pam! Me agarró uno, ¡bum! Me tiró. Y eso me sirvió de mucho, porque la cosa. A veces los... Me ganó Sí. de un golpe que me dio una quijada, ¡bum! Se aprende mucho de Sí, la eso. confianza, ya Las después derrotas. no hay confianza ante nadie, todos somos iguales, Ajá. hasta que no se gana. Sí. Entonces, ¿usted era muy noqueador? ¿O Pues era no ma- pegaba. O más bien, no pegaba. No ¿verdad? pegaba, Era pero lo cansaba. el de abajo, Y mi sí. condición era buena, yo no tomaba. Yo todos los días me iba a correr al desierto de los Leones, allá en México, Ajá. allá a correr. Y tenía buena condición, entrenaba bastante. ¿Qué? Sí. ¿Cuál es su recuerdo más bonito del boxeo? Aquí está mi güerita, pero como quiera se lo voy a decir. El recuerdo más bonito fue cuando yo le dediqué mi pelea a Ana Berta Lepe, la 4ª belleza del mundo. Me decían, ¿sabes cómo nos conocimos con Ana Berta Lepe? Yo iba a correr allá al desierto de los Leones, y allí andaba corriendo también. Bueno, después de correr, ya iba para venir para la casa, cuando veo que había una bola de gente, iba mucha gente ahí a correr en la mañana. Cuando veo que había mucha gente, una bola así, algún muerto está, voy a ver, pues qué pasó, güey, algún muerto estará, lo mataron, y voy, y no, ¿sabe qué era? Ana Berta Lepe, que andaba corriendo, y ahí estaba dando autógrafo, había terminado, y Ana Berta Lepe, le voy a pedir autógrafo, y que voy, me acerco, me das autógrafo, sí, cómo no, y dice uno, Carmona, dame tu autógrafo, Carmona. Pues, ¿quién es? No, es el Chavo Carmona, va a pelear el sábado. Era ese como un lunes, un martes. Va a pelear el sábado, se va a pelear. Uy, me gustaría ir a verlo. ¿Te gustaría ir a verme? Sí. Bueno, dame tu dirección, te voy a llevar los boletos, y ¿sabes qué? Te voy a dedicar mi pelea. ¿A poco me lo vas a dedicar? Sí. Compra el sábado, o compra el ovaciones, y vas a ver, ahí va a estar. Si el Chango Carmona, en vez de dedicarle su pelea al presidente de México o al gobernador del estado de Guerrero, se las dedica a la exuberante y bella Ana Berta Lepe, 4ª belleza del mundo. Se presentó allá, llegué al día de la pelea, la saludé y me subí. No quiero, como en el 3er o 4º round con el que iba. No, mi vida ha sido... Sí. Luego me le invité a bailar, y fuimos a bailar, y qué bonito. Claro, era lo que le iba a preguntar. Cosa bonita, nomás que yo no tomaba, pero esa vez fue la cosa más cara que he tomado, ¿sabes por qué? Porque fuimos a un salón de baile, un salón chingón a bailar, y pedí una botella de Chivas Regal. La Chivas Regal es cara en esos lugares, sí. una botella. ¿Qué le ha dado el boxeo? Pues mis hijas, porque gracias al boxeo tengo estas hijas bonitas, ¿un poco no? Tengo 2 hijos, tengo 3 hijas bonitas y bastante nietas, y tengo la dicha, yo siempre decía, y algún día, Dios mío, que yo tuviera que llegar a conocer mi bisnieta, y ya tengo 2 bisnietas, tengo hija, tengo nieta, tengo bisnieta, ¿ves? Sí. Y oiga, y así como el boxeo da, también quita. ¿A usted qué le quitó el boxeo? Si es que le quitó algo, puede que no le haya quitado nada, no sé. Pues, ¿qué me ha quitado? Pues, ¿qué me puede quitar? Todo me quita.
Lo malo es que yo, no lo malo, lo bueno es que yo, cuando estaba allá en Acapulco, Ajá. que iba de México, estaba boxeando, pues tenía que ayudar a toda mi familia, yo a todos que no sé qué, me ayudaba a mi familia, que necesitan, mis nietos, yo tenía un hermano y tenía sus hijos y se había dejado con su mujer y ahí estaban los niños y cuando iban a la escuela, que necesitaban, yo estaba ya boxeando, que yo vivía para ellos, que necesitaban bicicleta, que necesitaban, y a mi familia tenía que pedían dinero, pedían comida todo en las tiendas y no, ahorita que venga Carmona le va a pagar y así yo llegaba todo me a pagarles a todo lo que no, así fue mi vida. Ajá. Sí, sí. No, que está bien que Sí. No, porque muchos boxeadores dicen que pues les quita tiempo de la familia, que tienen que estar sí, eso sí, entrenando, eso sí, que tienen eso sí. que se tienen que separar de la Que familia para, sí, sí. durante No, pues, el entrenamiento. entrenamiento, sí, camas separadas. Ajá. Sí. Sí. Y ahorita usted sigue en el boxeo. Sí, Sí, pero está la pandemia y pues no quieren ellos que vaya al gimnasio, que no, me Ajá. encanta. Sí, pero usted estaba entrenando a algunos muchachos, ¿verdad? Sí, sí, estaba entrenando. Estaba entrenando. Y del boxeo de hoy, de cómo se vive ahora al boxeo de sus épocas, ¿era mejor el boxeo antes que ahora? Pues el boxeo siempre ha sido bonito, el boxeo siempre, y pues es lo mismo boxeo Sí, lo digo porque antes era... aquí encerrado. Sí, no, pero en el entrenamiento, por ejemplo, era costal, pera, correr, saltar cuerda y hacer sparring. No tomar. No tomar. Pero hoy ya tienen uno que les lleva la dieta, otro que un preparador físico y un que los pone a hacer ejercicio. Entonces hay otras cosas que complementan el entrenamiento. ¿Usted cree que eso sirva o no? Pues, ¿Son más fuertes los boxeadores de hoy que los de antes? Pues yo creo que no, y el boxeador no es más fuerte, porque antes lo agarrabas, tú tenías ganas de hacerlo y lo hacías y te ibas, nadie te decía levántate para correr a las 5 de la mañana, no te levantaba nadie, te ibas tú a correr todo, tú solo. Ahora pues ¿quién va a estar esperándolo a levantarlo, a que se vaya? Sí, sí. Teniendo uno ganas, lo hace todo. Ajá. ¿A usted le tocó pelear con los guantes que tenían el dedo gordo suelto? Sí, así era. Ahora ya está pegado. Está pegado todo, sí. Ajá. El Púas Olivares me dijo que cuando estaba con el pulgar suelto, podían agarrar de los brazos y aventar así. Sí, ¿no? sí se podía. ¿Sí? Sí se podía, ahora ya no. Los jalaba. ¿Sabes qué? Es mi amigo el Olivares, es una gran persona. Pero yo sabía que Olivares había nacido en Guerrero, fíjate, sí, y él dice que nació de otro lugar. ¿No sabes dónde nació Olivares? No sé. Dicen muchas personas que nació allá en Guerrero. En Olivares. Guerrero. Sí, que usted fue el primero en pelear en el 16 de septiembre. El 15 de septiembre. El 15 de septiembre. Sí, fue el primero, sí. Sí, porque se ha vuelto una tradición Una ahora. tradición, sí. Pero usted fue el primero. El primero que fue el 15 de septiembre. Con Mando Ramos peleamos. Fue y luego el 20 de noviembre me la hacen más de 15 Ramos. Septiembre tuve 10 días en el sanatorio con Oscar de la Hoya. Perdón, con Mando Ramos, perdón. Ajá, sí. Oiga, ¿y en sus tiempos estudiaban a los rivales antes de pelear? Peleaba así, nomás un se presentaba uno y ahora lo estudiaba ya estando arriba. Los estudiaba. El primer round de estudio. El primer round, segundo round, ya después tercero, órale. ¿Y cuántos rounds hacías sparring para entrenar? Bueno, por lo menos tenía que tener, cuando era peleador estrella, tenía que tener 3 sparring. 3 sparring. Cada uno 3 rounds o 2 rounds. 3 sparring, y no crea que todo da. Sí, porque las peleas son fuertes. Sí. Así que con 3 sparring, el primero, el segundo y el tercero ya uno agarra uno ya bien cansada. Pero para mí fue
Creo que es lo máximo del boxeo, lo máximo. Pero ya, primeramente Dios, ya voy a empezar a entrar otra vez. Ya estoy viejito, pero qué chivo, se puede, ¿por qué no? El boxeo se puede, no estoy que digamos, ya estoy. Yo he visto a esta persona de 70 años, ya andan, yo ya voy a cumplir 78 y mira, y me siento bien fuerte. El deporte está bien, el deporte que es uno, eso es bonito. Espero que se haya divertido. No, está bien, está bien. Lo malo es que ya me agarra viejito, ya soy viejito, ya.